Buenos días, estamos aquí con Patricia Mena, profesora del Instituto Juan Sebastián Elcano de Sanlúcar de Barrameda. Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo se te ocurrió la idea de ese proyecto. Bueno, pues nuestro centro está en Andalucía, que es una zona que recibe mucha población inmigrante. Muchos de ellos vienen de forma legal, pero también hay grupos de inmigrantes que llegan de forma ilegal, arriesgando su vida cruzando el estrecho de Gibraltar en pateras. Y bueno, en los días previos a iniciar el proyecto, incluso semanas, aparecieron muchas noticias en los telediarios en las que se veían pues imágenes sobre personas que habían quedado a la deriva y que habían perdido sus vidas. Y ya el detonante fue un día que aparecieron imágenes muy explícitas sobre menores muertos en las playas. A partir de ahí nuestro alumnado pues empezó a hablar sobre el tema, a debatir y bueno, nos pareció que era un tema que les tocaba muy de cerca, tanto por la edad de estos menores como por la zona en la que vivimos y pensamos que era un buen tema para el proyecto. ¿Y qué trabajo llevaron a cabo vuestros alumnos? Bueno, realizaron varios trabajos. Primero empezaron por analizar las fuentes oficiales, estadísticas y demás. También hicieron encuestas tanto a familias como a alumnados de otros centros para conocer su opinión sobre la inmigración y la información que tenían. Hicieron también talleres gracias a asociaciones como Cardinc que vinieron a visitarnos. Entrevistaron a inmigrantes que ofrecieron su ayuda al centro para que estos alumnos pudieran llevar a cabo su proyecto. Bueno, realizaron proyectos en grupo, trabajos en grupo y bastantes tareas que todas, en mi opinión, fueron muy interesantes para ellos y que ellos vieron que eran productivos. ¿Y cuál fue el resultado del proyecto? Bueno, primero se hizo un informe final que recababa toda la información que ellos habían estado analizando. Se realizaron también PowerPoints que después presentaron al resto de la clase, incluso a otros grupos del centro. También hicieron vídeos en los que aparecían estas entrevistas con los inmigrantes. Y bueno, en general, eh, creo que en realidad no es tan importante el resultado material que se obtuvo del proyecto como el resultado personal, porque muchos de ellos consideraron que este proyecto les había abierto las vistas, les había abierto la mente con respecto a la inmigración, habían conocido una realidad que no existía, habían visto lo difícil que había resultado para esas personas llegar a España y de ahí el nombre del proyecto, que es No es un camino de rosas. Pues muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros. Buenos días, estamos aquí con Pepe y con Rubén, que han participado en el proyecto No es un camino de rosas. Rubén, ¿qué opinas sobre el proyecto? A mí el proyecto me ha hecho darme cuenta de la realidad de los inmigrantes, porque en las noticias día a día no salen las cosas que me han contado. Por ejemplo, ellos me han dicho que han perdido amigos suyos y a familiares viniendo aquí, porque por ejemplo han tenido que venir por el mar solo, y esto me ha hecho darme cuenta de una realidad que no se cuenta. Pepe, ¿cambiarías algo sobre el proyecto? Yo del proyecto yo no cambiaré nada porque ha sido un proyecto como hecho nosotros, lo hemos dedicado nuestro tiempo, nos hemos reunido con asociaciones de inmigrantes, con ONG aquí en San Lucas y considero que hemos aprendido más que si solo hubiésemos asistido a una charla. Muchas gracias a los dos.